El texto Oseas 4:6 nos habla acerca precisamente de esta relación que existe entre la falta de conocimiento y la muerte, o la muerte y la vida también, ¿verdad? Lo opuesto de la muerte. Vamos a leer de nuevo el texto aquí en la siguiente diapositiva de Oseas 4:6. Dice, mi pueblo perece, es decir, mi pueblo muere o se marchita, como vemos aquí esta planta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, dice Dios a su iglesia, dice, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por una razón, dice, por haber olvidado la ley de tu Dios. Por eso también yo me olvidaré no solo de ti, sino de tus hijos. Aquí parece una sentencia o un desquite de Dios por olvidarse del conocimiento de él. Pero en realidad, recordemos que las cosas malas que nos suceden, las circunstancias malas, son el resultado de nuestras acciones, de nuestras actitudes. Entonces, a toda acción que realizamos resulta una reacción. Y aquí la reacción, dice, por rechazar el conocimiento de Dios. Dice, por eso yo no te voy a tener ya por sacerdote. Dice, y por haber olvidado la ley, dice, también la van a pagar hasta aquí, hasta tus hijos. Y así es, ¿no? Por eso nosotros heredamos a nuestros hijos lo bueno, pero también lo malo, ¿verdad? Y no solamente por la cuestión de la genética, sino también heredamos los resultados de nuestras acciones. Muy bien, eso nos dice Oseas 4:6. Vamos a platicar algo acerca de esto, del conocimiento y la muerte. Antes de entrar de lleno al tema, vemos aquí que este parrafito que dice leer al menos una hora diaria de libros relacionados con tu especialidad. Aquí estamos hablando de las personas que tienen una actividad, un oficio, una profesión. Y esta es una recomendación de los especialistas, ¿sí? Y dice que si nosotros leemos al menos una hora diaria, es poco. De las 24 horas, una hora, bueno, a algunos se nos hará mucho, ¿eh? Sobre todo si no estamos acostumbrados a leer. Pero si leemos una hora diaria de libros relacionados con mi profesión, ¿sí? Con tu especialidad, con tu oficio, con tu actividad, dice, esto hace la diferencia entre el éxito y la mediocridad. Entonces, podemos nosotros ser un trabajador, un empresario mediocre o de éxito, un profesional de éxito o mediocre. Quizás no malo, pero tampoco bueno. Entonces, por eso dice mediocre, hay en la línea media. Con solo leer un libro, por ejemplo, si usted es médico, pues va a leer un libro de medicina del área que a usted se le antoje o necesite una hora diaria. Si usted es un psicólogo, va a leer un libro relacionado de una hora diaria. Si usted es un ingeniero o industrial, usted va a leer. El libro tiene que ser relacionado con su especialidad, con su carrera, con su profesión, con su actividad. Y esto está comprobado, ¿no? Así es que esto, pues es un reto para nosotros. Todos tenemos diferentes actividades, diferentes inclinaciones, diferentes habilidades, pero tenemos que leer una práctica que se ha perdido en estos tiempos. Y desde que tuvo auge la tecnología, entonces la cuestión de la lectura se redujo mucho más. De por sí, por ejemplo, aquí en México somos un país que no lee,
¿sí? Leemos lo que es de a fuerza en la escuela, ¿no? En la primaria, cuando nos pueden leer en la secundaria, en nuestras carreras, en nuestras profesiones, en la preparatoria, etcétera, pero porque es de a fuerza y si no leemos, pues reprobamos el año. Pero México siempre se ha caracterizado por ser un país que no tiene lectura y que no lee. Y ahora con la tecnología en su máximo esplendor, pues menos porque la tecnología nos quita ese tiempo que podríamos dedicarle a la lectura de un buen libro. Pero muchos dirán, bueno, pero yo leo yo leo mis libros en mi teléfono, en mi computadora. Pues puede ser que sí, pero no con la concentración al 100% porque vamos ahorita a ver cómo debe ser la lectura, ¿no? Por las diferentes y miles de distracciones que existen dentro de las redes sociales, la tecnología. Yo todavía recuerdo cuando estudié mis últimos estudios que tenía que usar la computadora o sobre todo la computadora y estaba haciendo una tarea o estaba conectado a una conferencia y de pronto llegaba un mensaje y luego me salía a verlo y etcétera. O sea, existen miles de distractores. Así es que podemos decir que este tipo de lectura, aunque sí cuenta, pero no tiene la efectividad que se requiere para tener éxito, ¿sí? En nuestra especialidad. Vamos a ver la siguiente. Hablando de la misma lectura, de esa hora diaria, aquí tenemos algunos beneficios, ¿sí? Beneficios de leer una hora diaria, para que los tengamos ahí presentes. Están resaltados en rojo y luego la explicación. Primero, ¿qué hace? Por lógica, si yo leo, amplío que mi conocimiento, porque me expongo a diferentes perspectivas, teorías, descubrimientos de mi campo, porque se supone que estoy leyendo un libro de mi especialidad. Eh, Profundizo más en esa especialidad y se está al tanto de las últimas novedades, es decir, estoy como actualizado, porque si yo soy enfermero, lo que estudié en enfermería en el año 2000, pues ahorita en el 2025 ya muchas cosas ya no aplican, ¿no? Y hay mucho que aprender. Entonces, por eso dice aquí que se amplía el conocimiento que ya tenía más el que estoy adquiriendo con esta hora diaria de lectura de mi especialidad. La siguiente nos habla acerca de otro beneficio que es que fortalece la capacidad de entender. Y cuando ella leía esto, fortalece tu capacidad para entender, dice, textos complejos y extraer la información relevante, es decir, resumir, rescatar lo importante de esos textos complejos. Pero esa lectura fortalece el entendimiento. Y ahora entiendo yo por qué en estas generaciones últimas de estudiantes, y les digo porque yo trabajo con ellos, con los recién egresados de, de en este caso de enfermería, y tienen muchas deficiencias para, en su capacidad para entender, para resumir, para rescatar información de un artículo, de un, este, de un libro, ¿no? Siguiente. Luego también tenemos que, dice, la exposición a nuevos términos, porque estoy leyendo todos los días, y conceptos técnicos enriquece tu vocabulario para comunicarte con mayor precisión. Es decir, enriquece nuestro vocabulario. Y luego también, vamos a ver otros dos beneficios por aquí. Dice, mejora tu capacidad de concentración, algo que también se ha perdido en las nuevas generaciones. Ya los muchachos, los niños, están desconcentrados en cualquier lugar donde se encuentren, ¿sí? Y no pueden sostener que la atención, ahorita existe pues podríamos decir que un fenómeno que está ocurriendo muy frecuente y cada vez aumenta, el déficit, una patología que se llama déficit de atención, ¿sí? Entonces, eso es porque nuestras
si nosotros no leíamos en nuestros tiempos, pues ahora menos, ¿no? Entonces, no hay concentración y atención sostenida. Y vamos a ver otra. Dice, sumergirte en un libro, además, ¿qué pasa? Dice, te relaja y te desconecta del estrés diario. Cuando estamos leyendo como se debe de leer, nos desconectamos por ese momento al menos, por esa hora, de nuestros problemas, del estrés diario, de la preocupación, de los pendientes, ¿sí? Pero hay que hacernos ese hábito para poder sostener esa atención en nuestra lectura, ¿verdad? No va a ser a la primera. Si yo no tengo ese hábito, pues a la primera no me va a relajar. Voy a tener mis pensamientos todos dispersos en mis eh, eh, preocupaciones, ¿no? Y vamos a ver la otra. Dice, te activa diferentes áreas del cerebro, el leer, fortaleciendo la memoria. Eso sí, a muchos nos hace falta, porque no sabemos a veces ni dónde dejamos estacionado el carro, dice, y previniendo el deterioro cognitivo, es decir, recuerden que hay enfermedades propias de la vejez, como el Alzheimer, la enfermedad, la locura senil, etcétera. Esas al menos las mantenemos más alejadas cuando leemos. Entonces, el deterioro cognitivo se retrasa, ¿sí? O se previene, dependiendo, ¿no? Vamos a verla, a pasar a la siguiente. Esos son algunos de los beneficios, ¿sí? De la lectura diaria. Una hora, pero una hora. Mínimo, esto es mínimo. Y para tener éxito, dice, los profesionales de las diferentes disciplinas, de acuerdo a lo que tú te dediques y oficios, deben de aprender siempre, todos los días, día a día, ya seas médico, artista, científico, músico, maestro, deportista, obrero especializado en alguna área, etcétera, ¿sí? Si quieres si queremos tener éxito, ¿sí? Entonces, esa hora diaria, todos los días, ese libro o estos libros relacionados con mi actividad. Vamos a ver la siguiente. Y luego, ahora ya dándole una aplicación, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, antes de darle la aplicación a esta introducción, dice, al graduar de tu carrera no termina la lectura del libro. Yo sí lo creí, cuando salía yo de mi carrera, dije, ay, qué padre, ya no más libros, y vamos a amontonarlos allá en el sótano, ¿no? Dice, no termina la lectura del libro, dice, hay que seguir actualizándolo, y más en estos tiempos en que los estudios científicos cada día arrojan más y más conocimiento, dejando atrás las teorías y los conocimientos que antes considerábamos como verdaderos, ¿no? Entonces, cada vez hay más descubrimientos que nos revelan que estamos equivocados en cierto asunto, ¿no? De mi especialidad. Entonces, la lectura no termina cuando salimos de la escuela. Hay que seguir, ¿sí? Y no nos vamos a quedar este, como en la mediocridad, ¿sí? Dice, así también, ahora sí vamos a ver la aplicación. Así también dice, los cristianos deben de estar en aprendizaje, constante aprendizaje. Los cristianos deben tratar constantemente de mejorar para estar calificados para servir a Dios y al prójimo, que al fin y al cabo esta es nuestra tarea en este mundo. ¿Cómo voy a servir a Dios? ¿Cómo voy a servir al mandato de servir al prójimo? Tengo que estar bien capacitado, pero constantemente actualizado para estar calificado. Siguiente. Vemos aquí que los que no sienten, dice, la importancia del progreso, hablando ya ahora sí de la teología, del cristiano, de los que no sienten la importancia del progreso y mejoramiento propio, dice, no crecerán en la gracia y el conocimiento de Cristo. Vamos a quedar chaparritos, cristianos chaparritos, enanos espirituales.
¿Por qué? Porque miren, la lectura, en el caso este, si vamos a leer, si mi especialidad es ser cristiano, es servir a Dios, es servir al prójimo, entonces tengo que leer una hora diaria, este, un libro que, que me hable de Dios, que me haga conocer a Dios, pero sobre todo los libros, tenemos al libro de libros que es la Biblia. Y aquí mismo, nuestro mismo Dios nos dice por qué debemos de leer todos los días la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Nos pone aquí, dice, toda la escritura, toda, de Génesis hasta Apocalipsis, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para rebatir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto y, ¿qué dice lo último? Enteramente preparado para toda buena. Es por eso que ahorita nos quejamos que no hay justicia, que no hay moral, que no hay instrucción, que no hay, pues precisamente por esto, porque nos hemos, no le hemos dedicado el tiempo necesario a la lectura del libro sagrado. Y si el éxito viene con cualquier libro relacionado con mi profesión, si yo lo leo una hora diaria, imaginan lo que lograríamos con una hora diaria mínimo de la lectura de la palabra de Dios. Y aquí dice para qué, ¿verdad? Porque por eso es que no podemos corregir, dirigir una familia, instruir, no podemos rebatir. Llega una persona de cierta denominación, nos toca a nuestra puerta y nos trae una doctrina y luego pues le digo, no, pues es que yo estudio la Biblia, yo no, por eso, pero ¿por qué no nos acepta? No, pues porque ustedes están mal. ¿Y por qué estamos mal? Pues porque así me enseñaron, pero nunca tenemos nuestras herramientas en, a la mano, nuestro pensamiento, ¿no? Para poder rebatir, por eso dice aquí redarguir, ¿sí? Muy bien, ¿por qué es importante? Siguiente, vamos a ver por qué es tan relevante y tan vital leer la palabra de nuestro Dios. Miren, nuestro trabajo es un trabajo especial, hablando ya de nuestro, como cristianos, ¿sí? Un trabajo que ya los ángeles del cielo quisieran que hacer. Y ellos, todo dice aquí, todos estos textos que vamos a leer, están sacados de un libro inspirado que ahorita les voy a decir, el último, la bibliografía para que lo consulten y puedan uh, abundar más en este conocimiento. Dice, todo el cielo está interesado en la obra que se está haciendo en este mundo, todo el cielo. Dice, es en la obra que ha de preparar a hombres y mujeres para la futura vida inmortal. Es decir, todo el cielo, a veces pareciera que ni nosotros estamos interesados, decimos, por menos el cielo, o menos mis hermanos en la iglesia, pero es un trabajo el de nosotros, privilegiados, que los ángeles del cielo se les queman las habas porque quieren, ellos lo quisieran hacer, pero Dios nos lo ha encargado a nosotros. Vamos a ver lo siguiente. Porque nosotros somos los que tenemos esa experiencia aquí en la tierra, ¿sí? Dice, es el plan de Dios que no los ángeles, sino que los agentes humanos tengan el alto honor de actuar como colaboradores con Jesucristo en la salvación de la almas. Nosotros no salvamos a nadie, pero podemos colaborar con ese trabajo especial que vino a hacer el Señor Jesucristo para la salvación de las almas. Y desde que Cristo vino, ha habido personas muy dedicadas. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, del apóstol Pablo predicando en todo el mundo conocido antiguo. Y ahí empezó esa grande empresa, ¿sí? Pero que ha llegado hasta nuestros días, hasta el 2025. Y que los ángeles están atentos a ver qué pasa, a ver quién más recibe la palabra de Dios, a ver quién más la comparte. Pero para eso tenemos que estar bien, bien preparados, porque vamos a ver que si mi trabajo es delicado como ingeniero agrónomo,
pues es más delicado todavía que el, el, el trabajo que Dios nos ha encomendado. Debemos estar bien capacitados. Ahorita que dije de ingeniero agrónomo, recuerdo un compañero, hace muchos años, estábamos recién salidos de la escuela, y pues no, ya no agarramos libros, sino más los que leímos en la escuela. Me acuerdo allá pues, en el estado de Zacatecas a un compañero que cometió pues un error muy grave por falta de conocimiento. Recuerdo que lo mandaron a checar por ahí unos cultivos de frijol, y recuerdo que eran 10 hectáreas de frijol las que fue a ver. Nuestro trabajo era asesorar al campesino a llevarle la tecnología presente al campesino para tener mejor producción. Y resulta que el compañero, pues había ahí 10 hectáreas con frijol, pero había maleza. Este cultivo tenía maleza. Y entonces él les recomienda por allí, me acuerdo muy bien, no se me olvidó, un, este, un herbicida. Se llaman herbicidas los que matan las hierbas malas que estorban al cultivo principal, que se llamaba, no sé si todavía exista, se llamaba este, 2,4-D amina, se llamaba este herbicida. Y se lo aplicaron a las 10 hectáreas de a los campesinos confiados. ¿Y saben qué pasó? Se perdió todo el frijol, porque el muchacho, el técnico, éramos técnicos en aquel entonces, se equivocó de herbicida y le dio un herbicida para matar la hierba de hoja ancha en lugar de matar la hierba de la hoja delgada, porque ahí dependiendo lo que queramos combatir con este herbicida, ¿no? Entonces se quemó todo el frijol, y fue, me acuerdo que fue un caso muy sonado, ya en Zacatecas salió en el periódico y todo, y nosotros trabajamos para la Secretaría de Agricultura, ¿verdad? Entonces, este, miren lo que pasó por falta de qué, por falta de conocimiento, por no ir. Bueno, es que yo ya soy técnico, salí de la escuela y yo lo sé todo, no. Tuviste que, antes de tomar esa decisión, tuviste que haber ido a un libro, y, a ver, vamos a ver, aunque no teníamos mucho de haber salido de la escuela, pero de todos modos a verificar. Entonces, la falta de conocimiento nos puede llevar a cometer grandes catástrofes, grandes errores, ¿sí? Eso es con un cultivo, pero ¿qué pasa con las almas, con las personas? Nosotros tratamos con personas como cristianos. Entonces ahí nuestro trabajo es más delicado. La mayor empresa que alguien pueda tener es participar en la salvación de las almas. Dice, deben considerar la obra de Dios como que debemos considerarla como sagrada y santa. Y debemos traer cada día ofrendas de gozo y de gratitud en pago del poder de su gracia de Cristo. Dice, por el cual, por esa gracia somos que capacitados para progresar en la vida cristiana. Yo tengo que ser un cristiano con mucho conocimiento, porque, y además el tratar a las personas, no podemos tratarlas tampoco a todas por igual, ni llevarles el mensaje por igual a todos. No hay un método general para todos, sino que es individual, ¿sí? Esto es como cuando se enseña, por ejemplo, guitarra, cuando se enseña, no sé, otra disciplina, ¿no? En algún deporte, que tiene que ser individual. Un tratamiento médico no es, vamos a darles a todos naproxen, no, a todos no. A él no tolera el naproxen, a él hay que darles. Somos como personas, somos individuales, ¿sí? Y con necesidades muy, muy específicas. Entonces, también el mensaje se debe presentar de una forma de acuerdo a característica y personalidad de la persona a la que queremos ayudar, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, la mayor empresa, y por eso debo de capacitarme. Siguiente. Eh, Dice, el cristiano debe tener humilde opinión de sí mismo, para empezar, ¿sí?
No decir, yo lo sé todo, como mi amigo que dijo, yo lo sé todo, a ver, echen de este herbicida, ¿no? Dice, considerando, dice, sus muchas oportunidades perdidas por falta de qué, diligencia, de dedicación y de aprecio de esta obra, hablando del cristiano. Pero dice, no debe desalentarse, y ok, ya tuve errores, lo veo difícil, dice, no debe desalentarse, sino renovar que continuamente esos esfuerzos para recuperar, para redimir que el tiempo perdido. No sé cuánto tiempo hayamos perdido en esta gran empresa, ¿verdad? Pero siempre, dice el último párrafo, hay, mientras tengamos vida, podemos continuar este, con nuestros esfuerzos para recuperar ese tiempo. ¿Sí? Siguiente. Dice, debemos prepararnos mediante un estudio profundo de la Biblia y una íntima comunión con Dios. ¿Sí? El estudio aquí debe de ir acompañado de la oración, de la comunión con Dios, a diferencia de otros libros, ¿sí? Porque tenemos que conectarnos con el autor, ¿sí? Dice, hay mucha ignorancia. ¿Cómo se llama este tipo de ignorancia? Hablando de la iglesia, ignorancia voluntaria. En muchos de los que predican la palabra, ¿eh? No estamos hablando del cristiano común, sino de los que tienen la responsabilidad principal de dirigir a las iglesias, de predicar la palabra. Dice, hay mucha ignorancia, pero ¿de qué tipo? Dice, voluntaria. Dice, no están calificados con un cabal entendimiento de la escritura. ¿Y por qué se llama ignorancia voluntaria? Por lo que dice el texto aquí, porque has rechazado que el conocimiento, ¿sí? Por eso dice aquí, el pueblo de Dios está pereciendo, está marchitándose, porque si al predicador le falta ese conocimiento, entonces está enseñando a la feligresía de una forma equivocada quizás, y entonces la feligresía pues va a estar en una situación, va a estar más marchita que el mismo predicador. Entonces dice, Dios nos recuerda, dice, mi pueblo se está muriendo por falta de conocimiento. Y hace rato decíamos que hace falta mucha lectura de los profesionales en su especialidad, pero hablando ya de la iglesia de Dios, existe mucha ignorancia. Una es ignorancia así como lo es, pero la otra es ignorancia voluntaria, es decir, porque no queremos aprender, no queremos que estamos eh, tranquilos, estamos en confort, así como estamos, ¿no? Como dicen, recuerdo a algunas personas cuando llegamos a ir por ahí a llevar algún folleto, a llevar la palabra de Dios a un hogar, y que salían las personas y, oiga, mire, es que ya hablando, por ejemplo, ¿sabe usted en qué tiempos estamos viviendo? El Señor Jesucristo está por venir, las señales están. No, 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 a mí no me venga a asustar. Yo estoy bien tranquilo así. No quiero aprender, porque si yo aprendo lo que usted me viene a enseñar, entonces me voy a estresar, me voy a inquietar. No, no, así déjeme tranquilo. Entonces muchos tenemos esa ignorancia voluntaria por comodidad, ¿sí? Pero ya sea por comodidad o por lo que sea, si tenemos ignorancia, ¿qué dice Oseas 4:6? Dice, vamos a morir espiritualmente. Y déjenles digo, es que no solamente espiritualmente vamos a estar marchitos, sino que la vida eterna difícilmente la vamos a participar de ella. La siguiente. Dice, por mucho que uno progrese en la vida espiritual, nunca llegará al punto de que no necesite que escudriñar diligentemente las escrituras, porque en ellas se hallan las evidencias de nuestra fe, en las escrituras. Es que por mucho que estemos progresando y que digan, no, yo ya tengo mucho conocimiento, ya tengo hasta un doctorado en teología, yo soy pastor, yo salí de Montemorelos, yo no sé. Dice, por mucho conocimiento que tengamos, nunca llegaremos al punto de no necesitar seguir escudriñando las escrituras, ¿sí? Porque ahí en ellas está la evidencia de nuestra fe. Dice,
con nuestro testimonio seamos la voz que grita donde, en el desierto. O sea, no con nuestras palabras solamente, sino que aquí Isaías 8:20 nos habla acerca de que nuestro testimonio inclusive vale más que nuestras palabras. Sí, pero yo no voy a poder dar un buen testimonio, sí, si no tengo el conocimiento. O sea, primero tengo que leer y luego ya quiero ese conocimiento y ahora ese conocimiento me tiene que llevar a testificar, a practicar lo leído, ¿sí? Y porque aquí dice abajo, dice toda la doctrina, aún todas las doctrinas de Adventista, las 27 creencias o 28, las que sean, dice, aún cuando hayan sido aceptadas, ya sea cuando nos bautizamos o en el transcurrir de nuestra vida cristiana, debe de ser sometida la doctrina, dice, a la ley y al testimonio. Si no puede resistir esta prueba, ¿qué dice? Es porque no nos ha amanecido. Entonces, sí, hay que leer esa hora diaria mínima, si leemos más que bueno, pues, pero profundamente el estudio, pero ahora tenemos que llevarlo a la práctica para ser ese testimonio, esa voz que grita en el desierto, ¿sí? En el desierto del conocimiento. ¿Sí? Siguiente. Entonces, todos necesitamos llegar a ser más que inteligentes respecto, bueno, en este sentido de esta diapositiva, ¿no? En cuanto al ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esta es una doctrina básica, ¿no? Eh, tenemos muchas doctrinas como adventistas del séptimo día, pero como cristianos, pero esta es una de las principales porque aquí está revelado el trabajo de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad. El trabajo que ya hizo, pero el trabajo que está haciendo en el santuario celestial. Y tenemos que llegar a ser más inteligentes respecto a este trabajo, ¿sí? De la expiación y que se está realizando ahorita en este momento. Dice, cuando se vea y comprenda esa gran verdad, los que la sostienen trabajarán en armonía con Cristo para preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios y sus esfuerzos tendrán éxito. Entonces, por ejemplo, esta doctrina del santuario, la verdad que yo estoy seguro porque lo veo de que muchos de nuestros hermanos de nuestra iglesia la desconocemos. Entonces dice, mientras no conozcamos este trabajo del Señor Jesús, pues entonces ¿dónde vamos a fundamentar nuestra fe? ¿Sí? Siguiente. Este es un ejemplo de una doctrina, pero tenemos, ya ustedes saben cuántas doctrinas básicas tenemos, ¿no? Las palabras que yo os he hablado, que dice el Señor Jesús, son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que es vida? Las palabras de Jesús. ¿Y dónde están registradas las palabras de Jesús? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Entonces, la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios nos lleva a la vida y nos rescata de la muerte. Y la ignorancia nos lleva a dónde? A perecer, nos lleva a morir, pues, tanto espiritualmente como físicamente en el futuro. ¿Sí? Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada que aproveche. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor Jesús. ¿Dónde están esas palabras? En la palabra de Dios, en la Biblia. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63, que no se nos olvide eso. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, estamos alimentando, nos estamos fortaleciendo para mantener nuestra vida espiritual, nuestra vida con Cristo. ¿Sí? Dejamos de leer o leemos muy poco, empezamos a desnutrirnos, ¿sí? Empezamos a debilitarnos. Y sí, tenemos vida, pero la tenemos ahí ya como, ya casi agonizando, ¿no? Siguiente. Los cristianos deben dedicarse a estudiar su palabra y a oír la voz de Dios que se les dirige con, ¿cómo se nos dirige Dios en la Biblia para nosotros? Dice con reproches, ¿sí? Con regaños, ¿sí? Pero también con instrucción, pero también con estímulo. Y su espíritu, dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice, nos fortalecerá
a fin de que progresemos en la experiencia con felicidad. Entonces, los cristianos deben de ser conducidos paso a paso a mayores luces y su gozo entonces va a ser completo. Nuestro conocimiento tiene que ir creciendo todos los días creciendo. No podemos, así como nosotros comemos todos los días tomamos agua, y si dejamos de comer, si dejamos de hidratarnos, pues nos vamos a morir igual, si no tenemos el pan de vida, si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, vamos a, no vamos a tener esta mayor luz, ¿sí? Y ese gozo completo. Siguiente. Se alimentarán los cristianos día tras día, no dice cada tercer día o todos los viernes o nomás los sábados, y algunos somos adventistas del séptimo mediodía nada más, es decir, o algunos ni de sábado, ni de miércoles, ni de ningún día, leemos la lección toda junta en un día, y luego a veces hasta nos indigestamos, ¿verdad? Porque no, queremos, es como si usted quisiera comerse el almuerzo, comida y cena de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, del sábado y del domingo todo junto, ¿verdad? Porque no comí en toda la semana, me voy a comer todas las comidas ahorita. ¿Qué le pasa? Pues indigeste y hasta se puede hasta morir, ¿verdad? Entonces ahora sí por indigestión. Entonces, el alimento debe ser diario, la lectura debe ser diaria, la relación con Cristo debe ser diaria, ¿sí? Día tras día, dice, alimentándonos de las verdades. Y así dice, seremos fortalecidos para el deber y vamos a sostenernos donde en la prueba, ¿sí? Así vamos a estar fuertes, bien desarrollados y se expandirá nuestra mente y se fortalecerá nuestro juicio, que muchas veces tenemos muchos errores de juicio, ¿sí? Y se elevará nuestro, para no quedarnos enanos espirituales, porque tiene muchas malas consecuencias. Dice, para no quedarnos como enanos espirituales en nuestra vida religiosa, sino que al revés, crecer y desarrollarnos cada día en Cristo. Ser un enano espiritual es no estar desarrollado. ¿Por falta de qué? De, de alimento, en este caso, de la lectura, mínimo una hora diaria, ¿sí? Siguiente. Entonces nosotros decidimos si nos quedamos enanitos, chaparritos, a mediana estatura o crecemos, ¿sí? Satanás en esta empresa en la que estamos todos metidos, Satanás va a tratar de inducir, ¿y qué dice? Inducirnos a descuidar la oración y a desalentarnos en el estudio de las escrituras. Y ustedes están de acuerdo conmigo seguramente de que así está sucediendo cada día más en la iglesia. Cada día se lee menos, cada día hay más ignorancia. Cuando cada día que pasa tenemos más responsabilidad de tener ese conocimiento al día para compartir, ¿sí? El Señor Jesús está por venir, está por llegar. Recuerden que el Señor dice, es que yo no me estoy tardando, dice. Lo que pasa es que les estoy dando chance, dice, porque no quiero que ninguno se pierda. Entonces, estoy dando chance a aquellos que se están preparando para compartir el Evangelio y a aquellos que lo van a recibir para ser participantes de la vida eterna, ¿sí? Pero Satanás sabe eso y acuérdense que anda como león rugiente buscando a quien devorar y no quiere irse solo. Quiere llevarse a toda la mayor parte de la humanidad entre los pasos. Por eso trabaja para que descuidemos el orar, para que descuidemos ¿qué? El estudio del Escritura. La oración esa es la comparación a la respiración. ¿Cuántas veces respiramos durante el día? Pues échenle, por ejemplo, si vamos a ponerle unas mínimo 12 por minuto, 12 respiraciones por minuto, por hora, en las 24 horas, etcétera. Y si dejamos de respirar más de dos, pues, llegamos a 3 minutos, pues nos morimos, ¿sí? Sin respirar. Si dejamos, así es que la oración se compara a qué? A la respiración. No podemos dejar de orar ningún día, ni a ninguna hora del día. Así como respiramos todo el día, tenemos que orar todo el día.
Y no quiere decir que vamos a estar hincados todo el día. Quizás una o dos veces, tres, no sé, pero vamos a orar. Es decir, orar significa no ponernos de rodillas y juntar nuestras manos y elevar la cabeza. No, orar es estar platicando con Dios durante todo el día. ¿Sí? Eso es en cuestión de la oración, pero Satanás nos induce a descuidar esa oración. Pero también, pues si no oro, mucho menos que voy a leer la Biblia. Pues, voy a dedicarle esa hora mínimo recomendada, ¿sí? Que Satanás nos tiene mil distracciones para no hacerlo, ¿sí? En la vida religiosa va a haber, en esta empresa en la que estamos, va a haber muchas escenas de terrible que dice perplejidad, de prueba, ¿sí? De conflicto. Dice, pero ese conocimiento que estamos adquiriendo y ojalá que lo reforcemos a partir de ahora, ese conocimiento de las escrituras nos va a habilitar para qué? Para recordar las promesas animadoras de Dios cuando estemos en estos momentos, en esas escenas de conflicto, ¿sí? Dice, y esas palabras, promesas que vamos a tener frescas todos los días, nos van a consolar el corazón y a fortalecer que nos da. Y entonces la estemos pasando lo más mal que nos podamos imaginar, y algunos ya hemos tenido estas experiencias, y si no, pues las vamos a tener. Aquí dice que en la vida religiosa lo va a haber todo eso. Entonces, recordemos, segundo Timoteo 1:7 dice, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, aunque Satanás meta su cuchara y nos meta zancadilla y nos desanime, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué, y de dominio propio, de controlar la situación. Dios nos puede dar esa capacidad, esa habilidad, pero tenemos que estar en constante conexión con Él a través del estudio. Y en este caso, pues de la oración que ya mencioné. Siguiente. Estamos ya terminando. Dice, este texto me gusta mucho y es muy conocido, Juan 5:39, en relación a ese estudio que debemos de tener diario. Dice, escudriñen, escarben y a las escrituras, dice Juan 5:39. Dice, porque a ustedes les parece o les debe de parecer que en ellas tienen que la vida eterna. Esas son palabras del Señor Jesús, ¿sí? Escudriñen las escrituras, ya no a través de un apóstol, de un escritor, sino el Señor Jesús directamente nos dice, escudriñen. Y escudriñen no significa leer solamente. Ay, dijeron que una hora diaria, no, leer rapidote, como leemos a veces el año bíblico así de corrido, que no se nos queda nada. Escudriñar significa, ahorita vamos a ver más, un poquito más, qué significa escudriñar en la siguiente diapositiva. Pero, porque ahí en ese estudio profundo de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que ahí tenemos la vida eterna. Y esas palabras que estamos escudriñando en la Biblia son las que dan testimonio de quién, las que nos llevan, que nos enseñan a Jesús. Siguiente para ver qué es eso de escudriñar. Pues vamos a leer la Biblia una hora, está bien, mínimo, porque no tenemos más tiempo. ¿Qué significa escudriñar las escrituras? Significa estudiarlas de una manera profunda y diligentemente, con mucha precaución, con mucha dedicación, para ir comprendiendo su significado, pero no solamente hasta ahí, recuerden, ya lo dijimos hace rato, y poderlo aplicar a la vida. Es un proceso, pues, que no implica solo que leer, sino también investigar, analizar y reflexionar sobre ese mensaje que estoy leyendo, con el fin de conocer mejor a Dios y su voluntad. Y aquí, se recomienda también, es permitido usar otros libros de autores, lógicamente cristianos calificados, porque hay muchos libros de escritores que no están calificados, ¿eh? Debemos de tener mucho cuidado con eso.
Tenemos que auxiliarnos de diccionarios bíblicos, de comentarios bíblicos, para entender más. Siguiente, aquí lo mencionamos en la siguiente. Implica prestar atención a cada palabra y frase, buscando comprender el contexto. O sea, el contexto es todo lo que hay alrededor de ese texto. O sea, todo el capítulo o varios capítulos antes y después, y para encontrar el significado original, lo que quiso decir el escritor o Dios. Tenemos que investigar. Vamos a aquí lo que les decía, utilizar herramientas como diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos o otras fuentes para poder profundizar en el entendimiento de este texto. Tenemos que, aparte, analizar, examinar los temas, las enseñanzas y los principios bíblicos. Tenemos que reflexionar, es decir, meditar sobre cómo aplicar eso que estoy aprendiendo, estos conocimientos, cómo aplicarlos a la vida diaria, cómo se aplica a mi vida en lo personal y buscar la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Siempre. Y sobre todo también orar, es decir, pedir a Dios que ilumine la mente y el corazón para comprender su palabra y aplicarla a la vida. Todo eso significa que escudriñar las escrituras. Por eso el Señor no puso leer las escrituras, porque a usted, en ellas parece que usted tiene la vida eterna. No, dice escudriñe. Y escudriñar significa todo esto. Siguiente. Toda la escritura, todo lo que viene, decíamos hace, cuando iniciamos, Génesis 1:1 hasta el último texto del Apocalipsis, este, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Nada que el Nuevo Testamento, que el Antiguo, que esto ya pasó, que esto quedó clavado en la cruz, que esto no vale, que esto sí. Pero sí debemos de profundizar precisamente para poder comprender qué sí puedo aplicar a la vida diaria, ¿sí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Cómo voy a enseñar? Pues tengo que primero profundizar en la escritura. Para redarguir, ya decíamos, para corregir, para instruir en justicia, dice, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, todos podemos estar bien preparados para este trabajo especial, pero tenemos que escudriñar las escrituras. Siguiente. Entonces, el tema se llamó la falta de conocimiento y la muerte. Es decir, hay una relación entre que me falta conocimiento y morir. Oseas 4:6. Ahí dice en esas banderitas, muerte, destrucción, ignorancia, todo eso acarrea que la ignorancia. Y, y peor aún cuando es la ignorancia voluntaria, ¿sí? La falta de conocimiento voluntario, ¿sí? Porque así lo decidí, porque yo no tengo ganas, no quiero aprender más. Y recordamos pues lo que nos dice Oseas 4:6, dice, mi pueblo se muere, se marchita, caduca, dice, por falta de qué, de conocimiento. Dice, y si tú me rechazas el conocimiento, dice, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de Dios, también yo me liberé. Es decir, que trae como leer una hora diaria, cualquier libro o la palabra de Dios trae muchos beneficios. El no leer nos trae que muchas consecuencias malas, incluyendo inclusive hasta la muerte espiritual o hasta física, ¿no? Porque el ignorar, por ejemplo, el conocimiento sobre las leyes de salud nos puede llevar a morir físicamente. ¿Qué pasó? No, pues que yo no sabía que esto está mal. Bueno, es que no estábamos completamente capacitados, ¿sí? Entonces, el día de hoy, esta mañana, nuestra deseo y oración es que podamos estar siempre conectados a nuestro Señor Jesús por medio de la lectura de su palabra, ¿sí? Que dice, mi palabra es vida. Pero también en nuestra vida personal, diaria, profesional, tenemos que tener esa cultura de leer, sobre todo un libro, una hora, un libro que esté relacionado con mi especialidad, ¿sí? El siguiente ya, para
despedirnos, les dejo aquí la bibliografía. Todo este texto, este tema está basado y los textos están casi prácticamente sin modificarles nada, del libro Testimonios Selectos, tomo 4, el capítulo 28 que se titula El estudio diario de la vida es necesario. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.